Segunda semana del desarrollo embrionario, formación del disco germinativo bilaminar. Antes de empezar con la segunda semana, vamos a recordar esta gráfica, lo cual es un blastocisto de aproximadamente 7 días y las partes que lo conforman. Este espacio que vemos es la cavidad del blastocisto, denominado blastocele, y recordemos que este se formó por la entrada de líquido a través de la zona pelúcida, desplazando así a las blastómeras hacia los lados y formando el embrioblasto. El embrioblasto es el que va a dar origen al embrión y la parte de aquí se denomina trofoblasto y este dará origen a la placenta. Tenemos que el blastocisto tiene dos polos, el polo embrionario y el polo aboembrionario. Bueno, vamos a recordar en lo que había finalizado la primera semana. El blastocisto había comenzado a invaginarse en el endometrio materno y lo erosiona. Este endometrio es erosionado por el sincitio trofoblasto y es lo que le permite que el blastocisto se introduzca en su interior. Su otra capa es el citotrofoblasto y ambos, como el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto, forman parte del trofoblasto. En el séptimo y octavo día el embrioblasto comienza a diferenciarse en hipoblasto y epiblasto. Al llegar al octavo día, el desarrollo del blastocisto aparece parcialmente sumergido en el endometrio materno. Por un lado, como dijimos, el trofoblasto se encuentra diferenciado en dos capas, citotrofoblasto como capa interna y sincitio trofoblasto como la capa externa, que no tiene límites celulares visibles. Por otro lado, el embrioblasto se diferencia en dos capas, en hipoblasto y epiblasto. Tanto el hipoblasto como el epiblasto forman el disco germinal bilaminar. En el epiblasto aparece una pequeña cavidad que aumenta de tamaño y se convierte en la cavidad amniótica. En el noveno día de desarrollo. En este día el blastocisto se encuentra implantado a mayor profundidad en el endometrio materno y como consecuencia de su inmersión en la superficie del epitelio se genera una oclusión de coágulo de fibrina y esto ayuda al cierre de la zona de penetración en el epitelio superficial. En el sincitio trofoblasto aparecen unos espacios que reciben el nombre de vacuolas y luego estas vacuolas se fusionan y constituyen grandes espacios llamadas lagunas trofoblásticas. En la superficie interna del citotrofoblasto comienza a formarse una membrana delgada que se conoce con el nombre de membrana exocelómica o de Heuser. Esta membrana junto con el hipoblasto generan el recubrimiento de la cavidad exocelómica o también llamado saco primitivo. En los días 11 y 12, las lagunas trofoblásticas forman una red de intercomunicación. Las células del sincitio trofoblasto penetran en el estroma a mayor profundidad y erosionan la cubierta endotelial de los capilares maternos, o también conocidos como sinusoides. Las lagunas sincitiales continúan a los sinusoides y la sangre materna ingresa al sistema lagunar, estableciendo así la circulación uteroplacentaria. Al mismo tiempo, en la superficie interna del citotrofoblasto y en la superficie externa de la cavidad exocelómica, aparece una nueva población de células que derivan del saco vitelino, formando un tejido laxo y fino, denominado mesodermo extraembrionario. Pronto en ella se generan unas grandes cavidades que cuando confluyen crean un espacio denominado la cavidad coriónica. Bueno, en el día 13 vamos a tener que se va a dar un pequeño sangrado que se va a confundir con el día número 28 del ciclo menstrual y este sangrado se le conoce como sangrado de implantación. También se lo puede confundir con el sangrado de un aborto espontáneo. Y esto se debe a que el útero se cicatriza y va a haber un mayor flujo de sangre hacia la zona. El citotrofoblasto va a penetrar en el sincitio trofoblasto para así generar columnas celulares circundadas y estas van a denominarse vellosidades primarias. Estas serán la base para formar la futura placenta. También vamos a tener la formación del saco vitelino definitivo o secundario. El hipoblasto genera nuevas células que revisten internamente la cavidad donde antes estaba el saco vitelino primitivo. Esto forma una nueva cavidad más pequeña, llamada saco vitelino secundario o definitivo.
Partes del saco anterior se desprenden formando quistes excelómicos que pueden ver en la futura cavidad coriónica. La cavidad coriónica y el cordón umbilical. El celoma extraembrionario, una cavidad que rodea el embrión, se hace más grande y se convierte en la cavidad coriónica. El mesodermo extraembrionario, que está pegado al citotrofoblasto, ahora se llama placa coriónica. El único punto que sigue conectado al embrión es el pedículo de fijación, que más adelante se convertirá en el cordón umbilical cuando se formen vasos sanguíneos a través de la angiogénesis.